Carta a los Hebreos. Shalom, ¿cómo están todos? Una vez más, sean todos bienvenidos a esta transmisión donde estamos estudiando la carta a los Hebreos. Hoy el capítulo 3, desde el 7 al 19. Claro, vamos a hacer una leída completa de los versículos anteriores. Y el tema principal que vamos a enfocar hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué importante, no endurezcas. Y es lo que muchas personas hoy en día le está pasando. Está endureciendo su corazón. Vamos a tratar de entender por qué el escritor de Hebreo mencionó este texto que está en Salmos 95, refiriéndose a otro acontecimiento que había pasado en los tiempos de Moisés. Y eso será muy importante. Espero que sea de fortaleza, edificación para nuestras vidas. Amén. Así que Shalom, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más aquí les saludamos desde Asunción, la capital del Paraguay, transmitiendo para todos nuestros hermanos de la congregación Betel, Palabra de Vida Eterna y todos los que nos están siguiendo en diferentes partes. Gracias a todos. Entonces, ya habíamos empezado este capítulo 3 días atrás. Recuerden que nosotros estamos estudiando intercalado, ¿no? Un día estudiamos Jeremías, otro día estamos estudiando Hebreos. Algunas veces cuando tenemos las reuniones presencial nos enfocamos en algún tema exclusivo. Entonces hoy volvemos a la carta de los Hebreos y vamos a tratar de analizarlo cuidadosamente. Gracias a todos los que se han conectado. Aquí ya le tenemos al hermano Edgar Bogado, María Plasencia, Víctor Amarilla, Isidoro Osorio de San Lorenzo, y acá está Noelia. Saluda a toda su familia también, a todos los que van ahí conectándose también. Bueno, ¿de qué trata esta carta? Primero, este libro, esta parte, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo empezando desde el versículo 1. Vamos a la escritura. Ahí tenemos la escritura y vamos a abrir pantalla completa. Pantalla completa. Ahí está. A ver. ¿Qué pasa aquí? Un ratito. Esperen que un ratito voy a... Siempre tiene que haber un problemilla. Enseguida lo solucionamos. Estamos continuando el libro de Hebreos, ¿no? Después de haber pasado un tiempo. Este capítulo 3 tiene cosas interesantísimas, porque habla acerca de el pueblo hebreo allá en el desierto, ¿no? Cómo fue su corazón cuando ellos estuvieron ahí. Y por qué la Biblia trata de hablar de su corazón endurecido. Así que estén pendientes de eso. Ahí sí se habla. Ahí ya está completo. Entonces ahí ustedes ya tienen la pantalla completa. Yeshua es superior a Moisés, fue el tema de la vez pasada,
que estuvimos compartiendo. Vamos a leer para poder tener en cuenta. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, fíjense cómo le llama a Yeshua al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Elohim. En esta parte habíamos visto que tanto Moisés como Yeshua eran mensajeros enviados e instrumentos del Eterno para llevar un mensaje, pero desde la perspectiva del escritor de Hebreos, Yeshua era superior a Moisés, porque a través de Yeshua se completa el plan del Eterno y Yeshua fue nombrado Hijo del Eterno. Hijo, eso es lo que estábamos viendo. El cual es fiel al que le constituyó, también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Yeshua, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moisés, a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo. Siervo significa servidor. Para testimonio lo que iba a decir. Pero el Mesías como hijo, fíjense, la categoría que le da el escritor de Hebreos a Moisés es siervo. Yeshua también es siervo, pero Yeshua fue puesto en una superior categoría que es la de hijo. Ahora, eso quiere decir que Moisés no era tampoco también hijo, también es considerado hijo, pero esta frase hijo significa heredero, poder o esencia. O sea, Yeshua recibió la esencia del Eterno. Ahora, cuando hablamos de esencia, hablamos de manifestaciones, hablamos de extensión de poder y hablamos de cumplimiento de promesas. Eso es lo que significa esencia. Ahora, también están los que enfocan en la parte de divinidad. Y también tiene que ver porque algo que la Biblia nos muestra, a diferencia de Moisés, bueno, Moisés muere en el monte y su cuerpo no es encontrado. La Biblia nos habla en parte apócrifa de que el enemigo, una fuerza opositora, peleó con un ángel, ¿no?, sobre el cuerpo de Moisés, pero es una sección apócrifa, ¿no?, de que una pelea, una disputa por su cuerpo. Quiere decir que no está hablando de un Moisés resucitado. O sea, no existe Moisés resucitado. Pero en cambio nosotros tenemos referencia a través de la Escritura, a través del Nuevo Testamento, de que Yeshua no permanece en el sepulcro, sino que se levanta, resucita, y no solo resucita, sino que asciende a los cielos. Ese le da a Yeshua superioridad sobre Moisés y ese toque de divinidad. Y por eso podemos entender que el escritor de Hebreos le está haciendo superior. Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice. Miren, nosotros, está hablando de su pueblo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, somos parte de la casa del Eterno, de la herencia del Mesías. No si aceptamos como nuestro Señor y Salvador, no si creemos en su nombre solamente, no. Si retenemos firmes hasta el fin. Fíjense acá, no es hasta un tiempo nomás, hasta el fin, y el gloriarnos en la esperanza, si retenemos, cosa que muy poca gente últimamente está haciendo, retener la confianza en el Mesías. Y bueno, veamos más. Versículo 7. Hasta ahí habíamos compartido la vez pasada. Ustedes pueden volver a Palabra de Vida Eterna, ver la primera parte del capítulo 3. Y ahí van a encontrar todo lo que hablamos aquella vez sobre ese tema. Ahora el capítulo 3, versículo 7 habla, por lo cual. Bueno, ¿por lo cual a qué? Por lo cual a que somos parte de una promesa dada a un ungido o un Mesías que fue puesto como superior al líder Moisés por las cosas que le estaban hablando, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? O sea, por lo cual, por esa razón, si retenemos hasta el fin,
si todo eso está siendo cierto en nuestra vida, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo. Y aunque ustedes ven acá Espíritu Santo así como si fuera una persona, ya hablé muchas veces que Espíritu Santo no es una persona, es la palabra revelada. Entonces, ¿cómo sería mejor dicho? Por lo cual, como dice la palabra del Eterno, como dice el aliento Kadosh, el aliento santo, la expresión sagrada, así sería, ¿no? Hay que buscarle varias definiciones. Por lo cual, como dice el mensaje divino, el mensaje sagrado, el mensaje santo, puro. ¿Qué dice el mensaje sagrado? O sea, ¿y de dónde sacamos nosotros el mensaje sagrado? De la Escritura. Si oyeres hoy su voz, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significa endurecer el corazón? Miren que siendo predicador, me encuentro muchas veces con esa situación del endurecimiento del corazón, ¿no? El sistema, ¿no? Va manejando la vida de las personas, ¿no? Va poniéndole ideas, muchas veces positivas, muchas veces negativas. Entonces, cuando ese sistema va funcionando fuertemente en tu mente, en tu corazón significa sentimiento, significa sensibilidad, ¿no? Cuando hablamos de mente y corazón, ¿no? Mente es razonamiento, cuando vos entendés lo lógico, y corazón es sentimiento. El sentimiento es una fuerza que muchas veces es incontrolable. Entonces, cuando dice que se endurece, es porque aunque sabes que está mal, sabes que no es bueno, te volvés insensible. Te volvés como que es famoso que ves que alguien está muriendo y no te importa, ¿no? O está pasando hambre y no te importa. O no sé. Eso es cuando el corazón se endurece, cuando ya perdés sensibilidad sobre las cosas o las personas. Entonces la palabra está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones, si es que, y vamos a tratar de hacer la conexión, si es que está reteniendo la palabra hasta el fin, si es que eso parte de la promesa que recibió Yeshua como hijo heredero, si es que tenés parte de la casa que preparó el Eterno, al cual le puso como base, como constructor base a Moisés y como culminador a Yeshua, si es que todo eso está funcionando en tu vida, no endurezca tu corazón, dice. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Están viendo ustedes lo que dice la palabra? Vamos a la nota 8. Éxodo 17, 7. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Eterno, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Pues fíjense que la razón por la cual aparece este texto que estamos viendo nosotros ahora, es un texto que está en un Salmo 95. Se dice que el Salmo escrito desde el 90 al 95, 91, no hasta el 96, son salmos relacionados con los acontecimientos que ocurrió con Moisés. Son estrofas extraídas probablemente puede ser por David o puede ser por Samuel, relacionado con lo que pasó con Moisés. Por eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que en este lugar discutieron y pusieron a prueba al Eterno y hicieron esta pregunta: ¿cómo podemos saber si está el Señor? ¿Está con o no está con nosotros el Señor? Entonces le desafiaron. Vamos a probar si está con nosotros. Vamos a rebelarnos contra Él. O sea, eso fue lo que hicieron en aquel tiempo. Vamos a dejar de seguir sus estatutos. Proverbio 28, 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Elohim, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
teme a Elohim, quiere decir que valora y respeta las enseñanzas que le da el Eterno para su vida. Y endurece, quiere decir que le importa una zanahoria o un locote, lo que dice el Eterno. No me importa. Hermano, la sinceridad, la franqueza, la honestidad, son cosas que hoy en día ya no se nota en las personas. Decirle a alguien, voy a hacer tal cosa, bueno, algunos dicen que es una costumbre de paraguayo, ¿no? Voy a hacer tal cosa y no hacer, ya es casi común. Engañar, estafar, bueno, todo eso se relaciona con endurecer el corazón. Espero que podamos reflexionar en ese punto. Bueno, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Caerá en el mal. No endurezcáis vuestros corazones, dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, es lo que estábamos leyendo recién. Día de me provocaron, dice. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces estamos viendo que el escritor de Hebreos está usando el texto de que ocurrió en el desierto, allá en Éxodo, en Números. Veamos nota 9. Lucas 4:12, miren, hablando de esta palabra tentaron. Respondió Yeshua y le dijo, esto es cuando Satanás dice que estaba metiendo ideas en Yeshua. Y Yeshua le dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Eterno tu Elohim. O sea, Yeshua le está contestando a esta voz opositora que está pidiéndole que le desafíe al Creador. No es que yo te digo, la palabra, la davar, la Torá del Eterno dice, no tentarás al Señor tu Elohim. ¿Y de dónde sacó Yeshua esto? Acá, de Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Yahweh vuestro Elohim, como lo tentasteis en Masat. Entonces, justamente donde ellos estaban tentándole, dice, Yeshua está usando esta palabra, no van a tentar, no vas a tentar. O sea, le está respondiendo a la voz enemiga, que esa expresión de Yeshua no es para ese enemigo, es para nosotros, para nosotros. Me está haciendo entender que Él es el confirmador de la Torah. ¿Dónde empezaron a tentar? En Masat. Y no tentarás al Eterno vuestro Elohim, como lo tentaste en Masat. Lo contrario de no tentarle, guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. En vez de querer tentarle al Todopoderoso, probándole, haciendo que no, el Señor acá hará milagro, el Señor va a hacer, que siempre está tentando. La gente todos los días le está tentando al Creador, porque el Señor va a hacer, el Señor va a hacer, porque el Señor es su secretario, pues. Va a hacer, el Señor va a hacer, el Señor va a poner, el Señor va a traer, el Todopoderoso lo hará, cumplirá, cortará. No, señores, no tentaréis. No le vas a poner a prueba. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Vas a guardar cuidadosamente los mandamientos de Yahweh. Vas a cambiar tu forma de ser. Vas a cambiar tu vida. Vas a dejar de ser esa persona dura de corazón, testaruda. Eso es lo que está diciendo la palabra. No te estoy diciendo yo. Si quieres seguir diciendo así, bueno, tu problema. Rico el tereré. Bueno, nosotros guardaremos los mandamientos. Bueno, continuamos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, atiéndame lo que dice acá, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y miren lo que dice acá, que andan vagando en sus corazones. Vagando. Vamos a la nota 10. Segunda de Crónicas 36:15. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía
misericordia de su pueblo y de su habitación, de su morada, de su ciudad. Mas ellos, su pueblo, hacían burla. Escarnio es burla. Igual que hace la gente hoy. Vos le querés hablar la palabra y se burla en tu cara, se ríe de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Hermano, ustedes saben qué triste, ¿no? Cuando las personas, está bien si lo que vos les habla es tu idea, tu mensaje, tu proyecto, ¿no? Pero si es la palabra de Dios y algunos lo menosprecian, ¿no? Se esconden, ¿no? Desaparecen. ¿Cómo creen? Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso es palabra de Segunda Crónica. Esto es cuando ocurrió en el tiempo de los reyes, ¿no? Siempre le envía su mensajero, pero existen las personas que menosprecian las palabras. Mateo 23:37. Palabras de nuestro maestro Yeshua. Entiendan bien. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Apedreas a los que te son enviados. Hace poco me dijo alguien, vos pastor, cuando alguien te dice una palabra, no puedes sentir que es un enviado de Dios que te está hablando, así me dijo. Porque así como yo estoy guiando, hay muchos otros que guían también y tienen el pensamiento que yo necesito también su guía, ¿no? Y está bien, ¿no? Todos necesitamos guía. El tema es lo siguiente. Vos si querés guiarle a alguien, si querés decirle una enseñanza, una instrucción a alguien, tenés que mirar tu manual de guía. Si vos sos un mensajero del Eterno, el mensaje que tenés que dar tiene que ser el mensaje del Eterno. Por ejemplo, el Eterno dice, según su palabra, estas cosas. El Eterno habla así. Pero el problema es que muchos guiadores han empezado a crear su metodología de vida, su manera de vida. Y está bien, no es que está mal. Cada guiador, cada predicador, cada profeta tiene su estilo. Entonces, ese estilo, ellos lo tienen que desarrollar con las personas a las cuales están guiando. El estilo. Ahora, la palabra es otra cosa. Cuando vos sos parte de ese movimiento, entonces esas personas que están siendo guiados pueden usar tu estilo. Si a vos te gusta usar talí y querés transmitir el talí en los demás y ellos aceptan usar el talí, no hay problema. Si a vos te gusta, no sé, algunos dicen vestimenta decorosa, ¿no? Velo, barba o no sé, no hay problema. Pero que vos tu estilo quiera confundir con palabra de Dios, eso es lo que está mal. Entonces lo que yo muchas veces les digo a muchos amigos y colegas, no es que yo no voy a dejar que no me guíen, ¿no? Vos no aceptas guía, porque ya me dijeron ya que yo no acepto guía. Lo que yo no acepto es tu estilo. Yo tengo mi estilo y si mi estilo es perjudicial para otro, entonces puede ser que la analicemos, ¿no? Ahora, lo que tenemos que sí ver es si la palabra que estamos compartiendo es la correcta o no. Ahí sí yo, mira, pastor, cuando vos leíste esta palabra, yo analicé y te quiero ayudar, ahí no dice así o este punto. Entonces ahí analizamos y sí, la verdad que me ayuda mucho, porque yo entro también en internet y escucho predica de muchos comunicadores, muchos hombres de fe, y me doy cuenta, ¿no? Que muchas cosas que yo pienso o entiendo no es así, y me ayuda, y me da más entendimiento. Y eso es lo que hacemos. Entonces, cuando yo también trato de compartir con otros líderes, yo no quiero guiarles su forma de vivir, su forma de manejar su casa, pero si me preguntas sobre la escritura, sobre la palabra, ahí sí vamos a tocar el tema. Ese es el punto. No sé si me hago entender. Bueno.
Entonces dice acá, apedrea lo que... Entonces muchos están utilizando esta palabra cuando viene alguien y dice, el Señor me hace decir que esta vida que está llevando es una vida corrupta, ¿no? Porque ustedes no tienen la unción del Espíritu Santo. Acá siento que hay más... Eso puro sentimientos, pensamientos, y yo tengo que aceptar como eso que el Señor le vino a decir. Que el Señor, que vos no estás escuchando la voz del Señor. No, entonces yo le estoy apedreando, dice, estoy apedreando. Ahora si me dice, mira, la escritura dice así, la palabra dice así, es otra cosa. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjense que el mensaje de Yeshua es proteger. Yo quise protegerte como una gallina protege a sus polluelos. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso se cumplió. El pueblo hebreo perdió su hogar, perdió su país, perdió su casa, perdió su tierra. Y eso la Biblia está mencionando. Bueno, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han, ¿qué dice ahí? Conocido mis caminos. Entonces el tema que es, no conocen. Una vez más viene entendimiento, conocimiento, razonamiento, para hacer las cosas como al Padre le agrada. No simplemente sentimiento. Lo que va cambiando por causa de que no tienes entendimiento es que tu sentimiento se endurece y vos actúas de acuerdo a tu razonamiento. Por tanto, dice, juré en mi ira. Recuerden que todo esto que estamos viendo, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, esto es palabra del Señor, porque esto está en los Salmos. Y esta palabra que está en los Salmos está también en Deuteronomio, en Números y Éxodo. Entonces a eso se le llama la palabra de Dios. Entonces eso está hablando, esto es palabra de Dios. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esto es palabra de Dios. Por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Esto es palabra de Dios. Juré que no entraría en mi reposo. ¿Y dónde está? Aquí está. Salmo 95, 7. Eso es palabra de Dios. Porque Él es nuestro Elohim. Somos el pueblo que Él vigila. El rebaño a su cuidado, dice. Si tan solo escucharan hoy su voz. Si el Señor dice, no endurezcan el corazón, como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice durante 40 años. Estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Miren, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, o sea, en el reino que quiero restaurar. En ese tiempo era el reino de Israel. Entonces vemos nosotros que la Biblia nos hace entender de qué se trata cuando habla de la salvación, del rescate, es de ser parte del reino que el Todopoderoso está restaurando. Entonces todo esto es lo que acabamos de leer ahí en Hebreo desde el 7 al 10. Del 7 al 10. Es la palabra que sale en Salmo y también la palabra que está en la Torá. Por lo menos este capítulo 14 está acá. Dice 20. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pide. Porque Moisés, el pueblo fue tan rebelde que Moisés tuvo que interceder por ellos para que no los consumiera. Pero le da esta sentencia. Pero tan cierto como que yo vivo, dice Números 14, 21. Y tan cierto como que la tierra está llena de gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé. Por tanto, en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando, que dice ahí, escuchar mi voz. Se rehusaron escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a su antepasado. Ninguno de los que me tentaron con desdén la verá.
Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel. La palabra Caleb significa fiel, ¿no? Caleb significa fidelidad. Se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. O sea, ¿quién puede ser heredero de esta tierra? De acuerdo al escritor de Hebreos, ¿por qué no está mencionando esto en la Torá? Porque nos está hablando también, si somos fieles al Mesías, fieles al guiador, fieles a las palabras, somos parte de esta herencia. Por tanto, yo le llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. También Josué fue otro de los herederos. ¿Se está entendiendo, no? Hasta aquí. Bueno, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es reposo? No es el día de Shabbat, es el reino restaurado. Por eso cuando nosotros guardamos el reposo, es una sombra de ese reino que el Todopoderoso un día nos va a conceder. Bueno, hasta aquí era palabra de ahora. Mirad, hermanos, esto desde el versículo 12 ya es el comentario del escritor de Hebreos, lo que él está considerando. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Entonces, viendo lo que dice la Torá, entendiendo lo que dice la Torá, les hablo, mis queridos hermanos hebreos, que traten de no tener un sentimiento opositor e incrédulo, negando los planes del Padre y que le cause apartarse del Elohim vivo. Nota 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón, acá dice, maligno. Maligno significa perverso, o sea, ¿qué es corazón otra vez? Cuando hablamos de corazón hablamos de sentimiento, hablamos de lo que yo siento. Entonces, ¿qué le hace entender? A ver, esto quiero explicarle aquí. Corazón maligno. Un ratito. Porque estas cosas son importantes. Bueno, presten atención. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Elohim vivo. Nuestro corazón es el sentimiento, es lo que nosotros sentimos cuando vemos a una persona con necesidad, cuando vemos a un hermano con problemas, cuando tenemos compromisos que queremos hacer para fortalecer tal vez nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos. También tiene que ver los tratos que tenemos con los hermanos de la congregación, con las reuniones, con las cosas que participamos. Nosotros, por ejemplo, organizamos reuniones y algunos empiezan a tener un corazón de menospreciar esas reuniones y menospreciar a los que hacen la reunión completa. Lo estoy dando a entender. Entonces, poco a poco mi corazón empieza a no sentir nada. Estar o no estar ya no le es, ya pierde esa sensibilidad. Como dice en el hebreo, lo que algunos tienen por costumbre, ¿no? Dejar de congregarse refería a dejar de unirse con los demás. ¿Por qué? Porque para que yo pueda participar y ser parte de una comunidad o compartir con alguien, tiene que haber algo que se llama sentimiento. Cuando ese sentimiento va desapareciendo, surgen dos cosas. Uno, el desinterés, y otro, que sería lo peor, el maligno. O sea, ya empiezo a tener, vamos a ver, enemistades o rencores o mal pensamiento o rivalidad o odio sin decir que odio hacia tal persona. Entonces empiezo a desaparecer. Y después ya empiezo a lanzar dardos venenosos. Ha ocurrido, ¿no?, con nosotros, con muchos hermanos, que de repente, sin darse cuenta, ellos empezaron a tener un malestar, una negatividad hacia nuestra presencia. Y sin darse cuenta, miren,
Yo le voy a decir que duele lo que yo voy a decir, pero tengo que decir, sin darse cuenta, han tenido un corazón, ahí está, maligno e incrédulo. Maligno e incrédulo. Maligno e incrédulo. La incredulidad y el corazón maligno no empieza hacia el Creador, empieza hacia la persona. Empieza hacia el que vos considerabas tu amigo, tu socio, tu cuate, tu compañero. Y de repente empezás a querer ignorarle o a dejarle solo porque en tu mente entró que él no dice o no habla lo que vos querés escuchar, lo que a vos te parece correcto. Empieza a crearse una ¿cómo se puede? Ruptura. Es importante lo que estoy tratando de explicar. A eso el escritor de Hebreos le está diciendo, se llama corazón maligno y luego incrédulo, porque ya vos no crees nada de lo que esta persona te va a hablar. Por más que sea bíblico, tenga la Biblia, no podés escucharle, ya no le crees nada. Ya se borró en tu mente. Entonces, tengan cuidado, dice. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Elohim vivo. Poco a poco, ese corazón que vos tenés, opositor hacia otra persona, sin que vos te des cuenta, te va a alejar de Dios. Amén. Eso es importante que podamos entender. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más dice aquí? Bueno, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, antes, ¿qué hay que hacer? Dice, exhortaos. Ahora, ¿qué significa exhortaos? Podría llamarse exhortaos lo que ahora yo estoy haciendo, ¿no? O sea, aclárenle a la persona. ¿No? Exhortarle no es bajarle la caña, ¿no? Trozarle, como decimos nosotros. Mandarle a la China, ¿no? Exhortarle es hacerle entender que ese sentimiento o esa manera de actuar contra la persona no es lo que el Todopoderoso quiere. No es lo que le agrada al Todopoderoso. Actuar contra la persona. Miren que no es que estamos hablando a atacarle el actuar de la persona. Vos le vas a hacer entrar en razón a una persona que está actuando contra otra persona. Ese actuar no es lo correcto. Por eso dice acá, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿y qué dice acá? Por el engaño del pecado. Primero, ¿qué es engaño y qué es pecado? Pecado es cuando vos te opones a la Torah, cuando vos te opones a la palabra, cuando vos te opones al plan de Dios, al corazón de Dios. Ahora, cuando eso es un engaño, cuando vos estás creyendo que lo que la Torah te dice es la manera correcta como vos te estás comportando y al final no es así. Entonces, ¿cómo podés vos darte cuenta de que este estilo de vida que vos crees que es la correcta no es un engaño? Por eso, más arriba decía, Él envió los mensajeros, los enviados. Tenemos a Yeshua, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos a los apóstoles y tenemos a los predicadores, uno de ellos nosotros. Los que nos van a aclarar si el estilo de vida que estamos teniendo es conforme a lo que dice la Torá o es así como dice la Torá. Por eso el propio Yeshua estaba debatiendo con el pensamiento negativo, no tentará al Señor tu Dios, dice en la Escritura. Oíste que fue dicho tal, pero yo os digo. Era el que podía aclararnos la manera en que podemos seguir los pasos que dice la Torá. Veamos versículo 13. Hebreos 3:13, adviértanse unos a otros. Adviértanse, ¿viste? Acá esta palabra está más claro que exhortado, porque exhortado parece retale. No, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy. Mientras dure, ¿saben qué significa ese hoy? Hoy es tu chance, hoy es tu oportunidad,
hoy el Todopoderoso quiere ayudarte. Acá vamos a ir otra vez a un mensajito. Si el Todopoderoso nos ayudara, ¿cómo se dice? Nos consolara. A ver, un momento. Todo el sistema, ¿no? Todo el sistema nos muestra muchas veces un entendimiento contrario a lo que dice la palabra. Siempre el Todopoderoso nos quiere hacer entender que hoy, si vos recibís el mensaje, quiere decir que ahora quiere que cambie. Una vez yo le dije a los hermanos, un estudio que yo hago, ¿no? Una reunión que yo tengo, siempre considero que puede ser el último estudio que haga. Siempre tengo ese concepto. Porque yo no sé mañana qué puedo hacer. Por eso trato de explicar, de definir el cambio que el Todopoderoso pone en mi mente con la palabra en ese momento. Y si pudiera transmitir ese cambio a los que me están escuchando en ese momento. Adviértanse unos a otros todos los días, dice, mientras dure ese hoy. ¿Cuál es ese hoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Si hoy el Todopoderoso te habla, hoy tenemos esta reunión, por ejemplo, pero vos estás pendiente en otras cosas, estás ocupado en otras cosas. El pastor tiene que hablar, ay, no tengo tiempo. No, ese pastor no sabe que yo estoy una persona muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. Yo también soy una persona muy ocupada. Yo quiero que sepan nomás ustedes que después de tener mucha actividad, tengo mucha ocupación, muchos lugares donde tengo que ir. Aparte de la congregación, también tenemos el trabajo, la actividad con la familia, igualito que ustedes. Pero el Todopoderoso me ha hablado también que hoy es el tiempo en que yo puedo hablarles y lo aprovecho. Aprovechemos para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca, dice. Engañado por el pecado. Pecado significa oponerse a la Torah, a la palabra, a la instrucción. Y engañado, creer que yo no me opongo. Creer que yo estoy haciendo lo correcto. Creer que así como pienso está bien, pero había si yo estoy teniendo corazón maligno. Eso es ser engañado. Entonces, adviértanse, hermanos, lo que nosotros hacemos compartiendo aquí es advertencia. Espero que cuando vuelvan a unir sus corazones a la palabra, cuando vuelvan a unir sus corazones a la escritura, puedan reflexionar de que si realmente están haciendo lo que dice la Torah o están yendo en rebeldía, ¿no? Para que no seamos engañados. Amén. Engañado por el pecado. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que avanzar. Bueno, versículo 14. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense lo que dice acá. Somos hechos participantes del Mesías. ¿De qué? Del Mesías. Con tal de que retengamos firme hasta el fin. Ahí no cambié de color. Ahí. Nuestra confianza del principio. Miren lo que dice acá. Debería mostrar esta nota. A ver, nota. Ay, ¿qué pasa? Ahí. Ay, ¿qué pasa? Bueno, un ratito. Algo le pasa a mis... Vamos a pintarlo ahí. Ahí. Vamos a pintarlo raro. ¿Por qué no me abre la nota? Ay. Bueno, cuando pasa estas cosas, le jodo así. Ahí le pongo, a ver, Hebreos 3. Y era 14. Y ahí viste, ahí ya le engañé. Bueno, vamos a ver la nota. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal de retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Vamos a ver cuál es nuestra confianza del principio y por qué somos parte con el Mesías. Con razón, dice Juan 44, 47, les cuesta creer
Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Elohim. Está diciendo Yeshua al líder religioso. Ustedes quieren honrarse uno a otro, pero no quieren honrar a Elohim. Sin embargo, yo no soy quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, nosotros somos seguidores de Moisés, servidores de Moisés, discípulos de Moisés, pero están haciendo lo contrario a lo que Moisés dijo. Entonces, cuando él le dice Moisés lo acusará, le está diciendo, ustedes no están siguiendo las reglas de Moisés. Si en verdad, dice, creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Fíjense cómo dice esta versión, en una traducción viviente, Moisés escribió acerca de mí. Y acá yo le puse, ¿qué es mí? Es Shen o vida. Moisés escribió sobre mi vida, sobre mi obra, sobre mi enseñanza. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Y qué es lo que Yeshua dice? Yeshua dice la revelación de la Torah. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá para entrar en este tema? Porque somos hechos participantes del Mesías con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, dice. ¿Y cuál es nuestra confianza del principio? ¿De qué principio estamos hablando? Y acá estamos viendo que es la Torá, la creencia que el Mesías nos trajo y que nosotros no lo estamos aceptando, la revelación de la Torá. ¿Y de dónde sacó Yeshua que Moisés habló de él? Acá en Deuteronomio 18, que ya lo leímos la vez pasada, lo vamos a volver a leer para poder recordar. Deuteronomio 18, 15. Siempre estamos repitiendo esto. Y algunos dicen, repetí demasiado los versículos. Es que cada vez que toque una estrofa donde se relaciona con este tema, lo vamos a repetir, que no hay problema, para que se quede grabado en nuestra mente. Moisés siguió diciendo, 18:15, el Señor, su Elohim, levantará un profeta como yo, de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que, ¿qué dice ahí? Escucharlo. Primero, un profeta como Moisés, que va a tener la vida igual que Moisés. Deuteronomio 18, 17, 18. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú, aquí otra vez, como tú, de entre sus hermanos. O sea, va a ser israelita, va a ser un israelita, un descendiente de Israel, el que se va a levantar. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Ese es Yeshua. Y eso es lo que nosotros tenemos que retener. Dice el Deuteronomio 18, 19. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Yo trataré significa yo me voy a encargar de esa persona que no quiera escuchar la voz de ese profeta. Y miren que esto lo leyó Pedro cuando estaba hablando con el pueblo judío que se estaba convirtiendo a la fe, relacionándolo perfectamente con Yeshua. En Hechos 3:23. Luego Moisés dijo, esto está diciendo Pedro, ¿no? Cualquiera que no escuche a ese profeta, ¿quién es ese profeta? Yeshua, será totalmente excluido del pueblo de Dios. Ahora están entendiendo, si no oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en día de la provocación. Porque me hicieron enfurecer y juré que no entraría en mi reposo. ¿Y quiénes son los que no van a entrar en el reposo? Los que no escuchen a ese profeta. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es ese profeta? A ver si saben quién es. ¿Quién es ese profeta? Yeshua. 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 Bueno, vamos a seguir. Por tanto, somos hechos participantes del Mesías Yeshua con tal de que retengamos firme hasta el fin todo lo que hemos aprendido. Entre tanto se dice, vuelvo a repetir, mira, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones como la provocación. Vuelve a repetir el mismo texto de Salmos 95 y del libro de Éxodo. Ahí está, Salmos 95. Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron. ¿Qué significa pecaron? Transgredieron el mandamiento del Todopoderoso. Y cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Quién es el rebelde delante del Todopoderoso? ¿Quién es el rebelde? El desobediente, el que desobedece. Sí, dice acá. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche porque habían sido sentenciados de que no van a entrar en la tierra prometida. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad, hermano, es dejar de confiar en la palabra del Eterno. Dentro de la palabra del Eterno está la comunión unos con otros, la relación entre hermanos, la fraternidad, el apoyarnos hasta donde podamos. No nos abandonemos, que no entre ese pensamiento de rencor y de amargura contra alguien y le manda a la China. Vamos a la nota 19. Salmo 78:21. Por tanto, oyó Yahweh y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído a Elohim ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. O sea, dice, oyó Yahweh y se indignó, se encendió su fuego contra Jacob y el furor también contra ellos. Dice, por cuanto, acá quiero mostrarle, vamos a ver, por qué cosa pasó. No habían creído. Este es tema fundamental. No habían creído a Elohim, ni habían confiado en su salvación. ¿Qué es confiar en su salvación? En que Él nos va a hacer parte de un reino restaurado. Primera de Corintios 10:1. Amados hermanos, no quiero que se olvide. Vamos a entrar ahí para poder ver. Vamos a entrar. Primera de Corintios 10:1. Miren lo que escribió el apóstol Pablo y es interesante que podamos ver. Primera de Corintios 10:1. Atiéndanme acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, está hablando de la experiencia que tuvieron en Egipto. Nuestros hermanos, dice, le está ya considerando a los corintios como parte de la herencia del pueblo. Y fíjense, nube, acá está Éxodo 13:21, bajo el mar, Éxodo 14:22. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa? Fueron bautizados, sumergidos al agua y dejado de pertenecer al sistema de Egipto. El bautismo, para nosotros, por ejemplo, significa dejar de pertenecer a un sistema y pertenecer ahora al plan del Todopoderoso. Y todos comieron, dice acá, el mismo alimento espiritual. Se refería al pan que caía del cielo, que también es un simbolismo de la palabra, alimento, miren, le llama alimento espiritual. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que... ¿Por qué el maná era alimento espiritual? Porque era algo que venía del cielo. Pero en realidad el alimento espiritual era la palabra. El maná era un símbolo de esa palabra que ellos estaban recibiendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Ahora, ¿por qué dice que la roca era el Mesías? Roca significa seguridad,
firmeza. Y de esa roca dos veces fluyó agua. ¿Se acuerdan cuando Moisés primeramente golpeó y salió el agua? Después en una segunda ocasión también golpeó. Dos veces creo que golpeó y salió agua. Bueno, esa agua representa la palabra nuevamente y ese Mesías significa firmeza. Quiere decir que la palabra que nosotros estamos recibiendo es firme, es segura y es pura, porque el agua que sale de la roca está representado por agua pura. Ustedes saben que el agua que sale de las montañas, las rocas, son agua pura. Entonces todos recibieron esa palabra, dice, o sea, fueron bautizados, todos fueron bendecidos. Pero ¿qué pasó? Pero de los demás de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ellos experimentaron toda la bendición de Dios, pero por alguna razón quedaron fuera, porque fueron incrédulos y rebeldes. Pero ¿qué dice Pablo con todo esto? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, primero dice ahí, cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Y bueno, sigue diciendo más. Bueno, esto es lo que la Biblia está tratando de mostrarnos en la Escritura. Y bueno, de esa manera nosotros podemos ver cómo la Escritura nos hace entender, ¿no? Cómo nos muestra el plan del Todopoderoso, revelándose a nosotros. Hermanos, hoy hemos querido compartir este capítulo 3 de la parte 2, segunda parte, donde habla de endurecer el corazón y ser incrédulo. ¿Qué es lo que hace que uno endurezca el corazón? Precisamente cuando va perdiendo la sensibilidad hacia la palabra, va perdiendo la sensibilidad de lo que el Mesías, los profetas, la Torá nos han dejado, en lo que hemos sido instruidos, las reuniones, las fiestas, el trato con los demás, el ahabá, el amor, el servicio a otro, el compañerismo. Tantos hermanos, por cerrar su corazón, se han ido. Y siempre porque tienen una razón, ¿no? Yo les respeto en sus decisiones. Pero lo que hay que tener cuidado, como acabamos de leer, es de ese corazón maligno. Yo no sé, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, hay personas que dañan a otros, ¿no? Hay personas que causan daño. Hay personas que perjudican la vida de otro, ¿no? Te lastiman. Uno tiene que alejarse de estas personas, es normal, ¿no? Pero cuando estas personas no te han lastimado, pero en tu mente ha surgido ideas que vos creaste, ¿no? Y trata de cargar a la otra persona con tus ideas, ahí vos estás teniendo un corazón maligno. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con considerar que otra persona es responsable de tus fracasos, de tus desdichas, de tus malos entendimientos, o porque vos no pudiste entender bien algo, o a vos no te salieron bien las cosas. No hay que responsabilizarle a otro, ¿no? No hay que cargarle a otro con esto. Hay que escuchar la voz del Eterno. Hay que saber analizar lo que el Todopoderoso nos dice. Hay que ver si la palabra que estoy aprendiendo es bíblica o es reflejo de mi mentalidad. Eso es importante para que yo pueda tener una vida consagrada ante el Eterno y pueda compartir libremente con otras personas. Si yo he creado amistad a través de la Escritura, a través de la palabra, he creado compañerismo, no abandonen eso. Mientras más compañerismos o amistades tengan relacionados con el Creador, quiere decir que tu vida ha sido positiva. Cuando vos te alejas de alguien porque en tu mente cree que esa persona te está dañando, entonces reflexiona bien, reflexiona muy bien.
Ahora, si en realidad esa persona te está perjudicando, te está dañando, te está causando un problema, entonces primero tenés que decirle, explicarle y ver si es cierto o no. No simplemente, muchas veces puede ser ideas tuyas y puede ser que tu corazón esté siendo maligno. Entonces muchas veces necesitas escuchar esas advertencias o exhortaciones. Es muy complicado este tema, pero tenía que decirles y así es lo que la Biblia nos está indicando, ¿no? Si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz del Eterno a través de su Mesías Yeshua, no endurezcan sus corazones. Tengan sensibilidad. Están todos invitados a participar en estas reuniones virtuales, en nuestras reuniones presenciales y a ser parte de esta comunidad para poder fortalecer nuestro corazón ante el Creador. No simplemente ser oidores, sino hacedores, como dice la Escritura. Amén. Una bendición para todos. Shalom.